esta mañana. Como siempre, vamos a comenzar con los anuncios. El más inminente es el próximo sábado, día 9, a las 10 de la mañana, taller de manualidades en Colmenar. Lo organiza el grupo de mujeres, pero creo que pueden asistir los varones también. Así que recordar, próximo sábado, 10 de la mañana, taller de manualidades en Colmenar. El 16... tenemos desde las 10:30, pon ahí, reunión de mujeres de la regional centro de la FIEIDE en Guadalajara, desarrollando una mente cristiana. Ese es el tema que se va a tratar allí. Y para organizarse, para ir, pues apuntarse aquí con Rocío o con Nancy, también Eli, son las hermanas que están encargadas de organizar estas reuniones. Así que esto estamos pensando en 2 semanas, reunión de mujeres de la Regional Centro en Guadalajara. Ese mismo fin de semana, el 17, será el último día de escuela dominical por causa de las vacaciones de Semana Santa. Así que el domingo 17 tendremos escuela dominical, pero los 2 siguientes domingos, el 24 y el 31 de marzo, no hay escuela dominical. Coincide con las vacaciones que tienen los niños en los colegios también. Así que tenerlo presente también. Y finalmente recordar que seguimos anunciando los campamentos de Semana Santa en Pinos Reales. Vale, esto, la información de estos campamentos los tiene Jair y Alicia. Cualquier papá de niños interesados en asistir a estos campamentos. No sé si hay que añadir alguna información sobre esto, Jair. Muy bien, pues tenerlo en cuenta que hay una subvención también para asistir a estos campamentos que serán del 22 al 26 de marzo, coincidiendo con esas fechas de vacaciones. También se está anunciando el Misión Posible 2024. Esto será del 28 al 31 de marzo. Y no sé si está solicitado, si todos los que van a ir ya están apuntados. ¿Alguien sabe cómo va esto? Patricia. Nada, todavía quedan plazas. Si algún jovencita o jovencito madurito está todavía interesado en ir, pues que hable conmigo al finalizar el curso. Cualquier persona que quiera saber más sobre Misión Posible 2024, que hable con la hermana Patricia al terminar el culto. Vamos con las actividades normales. Seguimos teniendo culto de estudio y oración en Colmenar los martes a las 8:30. Recordar la importancia de la oración en la iglesia, recordar la importancia de asistir a este culto. Sabemos que es un horario que muchas personas no pueden venir por causa de sus trabajos, pero aquí se trata de perseverar. Es uno de los cultos difíciles de mantener por causa de el horario. Pero queremos tener la iglesia abierta todos los martes a las 8:30 para tener un tiempo de estudio y para tener un tiempo de oración, que es intercesión por la iglesia, por la predicación, por el evangelismo, también por nuestros enfermos. Este mismo culto se hace los miércoles a las 8 en Manzanares. Los jueves a las 5:30 el club El Buen Pastor para los niños en Manzanares.
y ese mismo día, el jueves, a las 8:30, recordamos el estudio que hemos tenido el martes, pero a través de Zoom. En el grupo de WhatsApp de la iglesia se pone un enlace y tenemos un tiempo de estudio y de oración a través de Zoom, por internet. Entonces, nosotros le llamamos la tercera iglesia, porque es un tiempo en que se conectan hermanos que están muy lejos y que pueden hacerlo y podemos tener un tiempo de comunión. Los viernes, el mismo Club del Buen Pastor para los niños se hace en Colmenar a las 5:30 también. Y ya tenemos los cultos dominicales, igual que hoy, a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical para niños, adolescentes y adultos, y a las 11 de la mañana tenemos el culto, como estamos haciendo hoy. En Manzanares es igual, pero 1 hora más tarde. Tienen la escuela dominical a las 11 y el culto de adoración y predicación de la palabra a las 12. En el apartado de cumpleaños tenemos el sábado, día 9, el cumpleaños de Tania y Daniela. Tania y Daniela eran unas hermanas que se congregaban aquí en la iglesia, en esta iglesia, pero ahora se están congregando en otra. De todas formas, como seguimos teniendo contacto con ellas, tenemos oportunidad también de felicitarlas el día sábado, día 9. Y con este último anuncio, pues pasamos a lo que es el tiempo real de culto, que como siempre vamos a poner con una oración en manos del Señor para que Él nos dirija y nos guíe en esta mañana. Así que vamos a hablar con Dios, vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, porque como hemos estudiado esta mañana, tenemos tu presencia aquí en medio de nosotros. Queremos ser conscientes, Señor, y apartar de nuestra mente y de nuestro corazón aquello que impida tener esa comunión contigo en un acto de adoración y de reverencia y de culto a ti. De manera que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado. Queremos adorarte con la alabanza, con la ofrenda y sobre todo queremos pedirte que nos hables a través de tu siervo, porque necesitamos oírte, Señor, necesitamos ese alimento espiritual para nuestras vidas, para nuestro crecimiento y nuestra madurez en ti. Queremos pedir tu bendición y que tu Espíritu Santo toque corazones en esta mañana, sea de exhortación, de amonestación o también de arrepentimiento, porque estamos ante tu presencia y tu santidad. Padre amado, bendice este tiempo. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento, Señor, y sobre todo que guíe a nuestro hermano en la exposición de la palabra. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Marcos, capítulo 9. Versículo 24. Marcos 9, 24. Dice así la palabra. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Quiero compartir esta breve meditación sobre algo que leí el miércoles en el Pan Diario. Como muchos conocéis, el contexto de este versículo es la sanación que hace Jesús de un joven que estaba
endemoniado. Y según cuenta en el relato, ese joven estaba endemoniado desde que era niño. Y cuando Jesús le dice al padre que debe de tener fe para que su hijo se cure, ya que al que cree todo le es posible, la contestación del padre es una de las oraciones más socorridas por nosotros los creyentes cuando dudamos de nuestra fe. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Es una oración breve, pero hermosa, y es paradójica al mismo tiempo, porque asegura tener fe, pero al mismo tiempo asegura no tenerla, como pidiendo ayúdame a creer, ¿no? Entonces alguno se puede preguntar, ¿es posible que un creyente tenga dudas de su fe? Sí, es posible. Muchos creyentes en momentos difíciles, momentos especiales de su vida, pueden tener momentos de dudar de su fe, ¿no? Dudar de su fe o dudar de cualquier otra cosa. Las dudas son un ataque que tenemos ahí, es un ataque que tenemos diario. Por eso doy gracias a Dios porque nos ha dejado en su palabra esta oración, que puede servirnos como un ruego sincero, un ruego sentido, que nos va a ayudar en la lucha contra la duda. Las dudas están presentes en la vida de los creyentes, pero también la ayuda del Señor está presente en la ayuda de los creyentes y Él sabe nuestras dudas y nuestras dificultades. Así que debemos entregarnos a Dios en todos los sentidos. Señor, tengo dudas, Señor, tengo dificultades, fortalece mi fe, ayuda a mi incredulidad, como dice el Padre. Y Él va a fortalecernos en nuestra fe y va a sostenernos en los momentos más oscuros de nuestra vida. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Pues con esa confianza y ese sentido de adoración y ese deseo de alabanza a nuestro Dios, vamos a pasar a un tiempo de adoración por medio de la alabanza. Así que pido al grupo de alabanza que pase al frente. Hoy falta nuestro hermano Andrés, pero tenemos otros hermanos dispuestos para que la alabanza al Señor llegue con gozo ante su presencia. Así que pido a los demás que nos pongamos en pie y vamos a participar de esta forma de adoración a Dios. Bueno, queridos hermanos, esta mañana venimos a adorar al Señor y nuestra siguiente canción lo dice: queremos darte gloria y alabanza. Hemos venido aquí al templo a buscar al Señor y su favor. Sí. Así que vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande
grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Amén. La siguiente alabanza creo que muchos la conocemos, la única razón de mi adoración, y esa debe ser el motivo de nuestra adoración hacia Dios. Dios es el que merece toda la honra y la gloria. Dios es amor, debemos adorarle. Y esa canción, amor, 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 el Evangelio es amor, debemos amarnos los unos a los otros, así como Dios nos enseñó.
La siguiente alabanza, los niños se la saben muy bien y todos somos como niños. Para entrar al reino de los cielos debemos ser como niños, así que con ese espíritu todos vamos a adorar. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día si querés crecer, si querés crecer, si querés crecer. Lee la Biblia y ora cada día si querés crecer. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día si querés crecer, si querés crecer, si querés crecer. Lee la Biblia y ora cada día si querés crecer. Los niños hasta 10 años se van con Nancy para su clase especial y los demás abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 al 19. Mateo 5, 17. Dice así la palabra: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Damos paso a nuestro hermano Jair, que tiene la meditación esta mañana. Los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos: no mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones.
Otras son sobre la justicia social o la moralidad, y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel, No adores otros dioses, no hagas ídolos. y justo después de eso hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes, y luego encuentras más historias de rebelión, luego más leyes, y de nuevo rebelión, luego más leyes, más rebelión, y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya, ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Buenos días. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Bien? ¿Os ha quedado claro? Pues esa es la predicación de hoy. Es verdad.
Realmente lo he puesto porque explica muy claramente cuál es el sentido que tiene Dios para la ley y cómo se va desarrollando a través de la historia y cómo se da el cumplimiento de esa ley en Cristo. Bueno, esta es la quinta predicación que tenemos sobre este tema, la ley de la libertad. Parece que al principio os prometimos mucho con esta nueva serie de predicaciones y algunos ya he escuchado por ahí que le parece que están un poco descafeinadas. Parece como estamos acostumbrados siempre a coger un texto, desgranarlo, meternos hasta el fondo y todavía parece que no hemos entrado directamente a los textos y no estamos experimentando, aunque hay un mensaje claro del Señor, lo que habíamos prometido con el principio de esta serie, que iba a ser revolucionaria y que realmente nos iban a hablar a nuestros corazones. Dejadme que os cuente una pequeña ilustración, que es una historia. Cuando David tenía 5 años, un poco más, recién cumplidos, fuimos al parque de atracciones y se quiso montar en la montaña más grande que podía montarse con la altura que tenía. Aún le recuerdo estirándose todo lo que podía para pasar por la barra esa que te mide, a ver si puedes subirte o no a la montaña rusa. Y yo le veía tan pequeño y le decía, David, esto da mucho miedo. Una vez que te montes ya no te puedes bajar. ¿Estás seguro? Sí, papá, yo quiero subirme. David, esto giraba muy rápido, tienes que tener mucho cuidado, porque es que además eres tan pequeño que puedes salir volando. No te preocupes, papá, yo me agarro. Total, que cogimos y nos montamos en la atracción. ¿Y sabéis cómo son las montañas rusas? Cuando empiezan, tienen un ratito que va subiendo cuesta arriba, cogiendo altura, y luego te sueltan y eso ya no hay quien lo pare, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de David, cuando estamos subiendo suena clac y empieza eso despacito, los dos sentados, y me mira y me dice, papá, esto no da nada de miedo. Solo unos segundos después estaba agarrado con todas sus fuerzas, con los dedos blancos y gritando con todo el aire que salía desde el fondo de sus pulmones y disfrutando un montón. Y las lagrimillas le salían para atrás. Y cuando terminó dijo, papá, estoy llorando pero de alegría. Pues hermanos, hoy en esta quinta predicación llegamos a la final de esa subida y nos vamos a asomar un poquito a lo que es la cuesta abajo. Pero todavía estamos subiendo y lo que estamos haciendo con todas estas predicaciones es prepararnos para lo que viene ahora. Dejadme que os recuerde un poquito lo que hemos recorrido hasta ahora. La primera predicación, la introducción que la tuve yo, nos enseñaba cuál es el propósito de la ley, que no es encerrarnos ni cortarnos, sino todo lo contrario, es darnos libertad. Nadie puede ser salvo a través de la ley, pero sí podemos conocer la santidad de Dios y ver nuestro pecado. El propósito de la ley es libertarnos del pecado, librarnos de las ataduras del mundo, advertirnos y protegernos de las acechanzas y las trampas de Satanás y sobre todo mantener nuestra carne a raya frente a la tentación y al pecado. Luego Juan nos dio 5 razones urgentes por las que debemos estudiar y estar muy atentos a la ley de Dios. Uno es el relativismo, las leyes son verdades absolutas y el mundo en su humanismo dice que no hay verdades absolutas, lo cual es una verdad absoluta. Lo diré Juan, antinomianismo, que es que las iglesias ahora parece que la ley ha pasado y ya no es importante, lo que estamos en la gracia, lo cual es un error que, como es evidente, aquí no vamos a cometer. También, olvidando la ley, trivializamos a un Dios que es santo, no le damos importancia a su santidad y, por supuesto, hay ahora mismo actualmente una pérdida de la brújula moral y la crisis natural de la ley natural pues está perdido, ¿no? Solo hay que ver el mundo que tenemos a nuestro alrededor para saber cómo estamos. Luego Carlos nos habló de la promulgación de la ley. ¿Alguno se acuerda de lo que es la mezuzá? La mezuzá. La ley que está puesta a la entrada de los judíos, de los ortodoxos, cuando pasan, la besan y les recuerdan lo importante que es la ley, ¿no? Y nos recordó cómo Moisés es el mediador de la ley y que hay 4 mandamientos de los 10 mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios, y hay 6 mandamientos que hablan de las relaciones que tenemos entre unos y otros. Y si no somos capaces de cumplir esos primeros 4, de amar bien a Dios, no vamos a ser capaces de amar bien a nuestro prójimo, de cumplir los segundos 6.
Y José, el último día, nos habló del puente entre Dios y el pueblo. Y es que la ley nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Cómo es imposible, sin una buena santidad práctica, una buena vida espiritual, vivir una vida que honre a Dios. No podemos adorarle de corazón si no estamos acercándonos a Él como Él quiere. Y así llegamos hasta el tema que nos trata hoy, que se titula La letra de la ley y el entendimiento de la ley. En la escuela dominical hoy me estaban contando los adolescentes que hay leyes increíbles a lo largo del mundo. Una de ellas me decían, creo que era en Corea del Norte, que si tú robas y te meten en la cárcel, tu familia, tus descendientes van a seguir yendo a la cárcel y van a ser considerados ladrones. ¿No lo había oído? No sé si es verdad o no, se puede investigar. Pero es verdad que alrededor del mundo hay multitud de leyes y de reglamentos, incluso en este país, tantos, tan innumerables que son muy difícil, aun sin saber que si estás cumpliendo o estás incumpliendo algo. Hay un reglamento para cada cosa. ¿Cuánto tiene que tener una puerta de ancho? ¿Qué resistencia tiene que tener? ¿Cuánto tiene que estar qué temperatura tiene que estar la piscina de una guardería infantil? ¿A qué altura tiene que estar colocado un extintor? ¿O cuánto y de qué color tiene que ser cada línea que se pinta en una carretera? Hay muchas leyes y muchos reglamentos, y algunas de ellas pueden parecer obsoletos o absurdos, pero cuando entiendes el contexto que tiene sentido, o entiendes que al menos en algún momento tuvo sentido. Dejadme que os dé unos cuantos ejemplos. En China hay una norma no oficial, pero que se cumple, que está prohibido hacer o emitir series o películas que tengan que ver con los viajes en el tiempo. Así que si eres un fan de Regreso al Futuro, como Michael J. Fox, en China no lo vas a poder ver. Dirás, qué tonterías, es una película de ficción. Bueno, pues en 2010 hubo una serie muy famosa, que tuvo mucho éxito allí, que era de dos jóvenes que viajaban al pasado y viajaban a la dinastía Qin y hacían peripecias con el emperador de aquella época, ¿vale? Ese emperador era muy venerado y muy reconocido, y parecía que esa serie estaba faltando el respeto. Entonces, para que nunca nadie más faltara el respeto a la historia china, se prohíbe emitir cualquier cosa que tenga que ver con los viajes en el tiempo. En Bahrein, un país de Oriente Medio, un doctor puede examinar los genitales a una mujer, un ginecólogo, pero tiene terminantemente prohibido mirarlos directamente. Entonces, para hacer los exámenes, tiene que poner un espejo enfrente y mirar al espejo y no mirar a los genitales de la mujer. ¿Tiene sentido esto? Ninguno, ¿no? Pero ahora os explico que Bahrein es un país primordialmente musulmán y mirar los genitales a una mujer es comprendido como adulterio, pues la forma que tienen de saltarse o de saltarse ese pecado, ¿no?, es mirarlo a través de un espejo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? En Vermont, en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, a finales de los 1800, las mujeres necesitaban un permiso firmado con sus maridos para poderse hacer y usar una dentadura postiza. Así que si tu marido no te firmaba un permiso, no podías usar una dentadura postiza. ¿Qué os parece? Qué machismo, misógino, ¿no? Bueno, pues en aquel momento, normalmente los que trabajaban más eran los maridos y las dentaduras eran muy caras. Y ahí iban mujeres que pedían hacerse la dentadura y luego no la podían pagar. Los dentistas denunciaron y salió una ley que decía que tenían que ir con autorización, que realmente era un compromiso que alguien fuera a pagar esa dentadura, ¿vale? No era que las mujeres no pudieran llevar dentadura postiza. ¿Por qué cuento todo esto? Podéis investigarlo, todo esto está en internet. Porque las leyes pueden parecer absurdas, injustas, obsoletas, si no entendemos la casuística y el contexto que los acompaña. Podemos pensar que los 10 mandamientos pueden ser obsoletos, son antiguos, o que muchas de las leyes de los 613 mandamientos que están en el Antiguo Testamento no son válidas, pero hay que verlas en su contexto y en la casuística que les acompañan. De hecho, los judíos
los que siguen la religión judía, los judíos ortodoxos, hoy se rigen por las leyes de la Torá. Son leyes para ellos válidas. Las entienden que vienen como dadas por Dios, tienen un origen divino, y eso es cierto, y ellos las usan tanto como para su fe, para relacionarse con Dios, como para su vida práctica y civil. En el tiempo de Jesús se usaban así, y aún hoy en día los judíos ortodoxos siguen viviendo así. Ahora bien, a la luz del Nuevo Testamento entendemos que las leyes del Antiguo Testamento están desequilibradas si no entendemos la obra de Cristo. Si las ponemos en una balanza, no tienen un sentido completo, ni tienen una verdadera aplicación si no la vemos a la luz del Nuevo Testamento, que nos ayuda a entender lo que pasaba en el Antiguo Testamento, porque como bien sabéis, las profecías, las leyes y todo lo que está recogido en el Antiguo Testamento estaba apuntando a un punto muy especial en la historia, a la venida del Mesías. Así que, como dice en Gálatas 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando aquel momento en que todos los profetas, todos los sacrificios que apuntaban a ese momento, cuando llegó el momento en que venía el Mesías, cuando el Hijo de Dios se encarnó, cuando se cumplió aquellas profecías que estaban apuntando el Antiguo Testamento, llegó Jesús, el Mesías, el esperado, el profeta, el que se tenía que levantar, que estaba a la altura, que era todavía superior a Moisés. Llegó. El que iba a dar sentido a la ley, aquel a cual apuntaban todos los sacrificios. Pero el pueblo no lo aceptó. El pueblo le rechazó. Y le rechazó básicamente por 3 razones. Uno, porque esperaban un líder político y militar. Esperaban al nuevo David, aquel que era capaz de liderar el ejército, pero también ser un sacerdote. Aquel que les iba a quitar la presión de los romanos, la ocupación militar. Pero ¿cómo iba a hacer eso el hijo de un carpintero de Nazaret? También le rechazaron porque él se hacía hijo de Dios, siendo un hombre. En Juan 10:33 dice, les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ese Jesús de Nazaret no podía ser el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser este si conocemos a sus hermanos y a sus padres? Pero hay una tercera razón por la que fue rechazado. Y esta es la que más nos atañe a nosotros y nos afecta. Sus enseñanzas contradecían frontalmente a todas las enseñanzas distorsionadas que enseñaban los líderes religiosos y políticos de aquel momento. El judaísmo había creado una religión distorsionada y mezclada con muchísimas leyes de hombres que había quitado el punto original de la ley. Y Jesús confrontaba frontalmente todas esas leyes que invalidaban los mandamientos, que cambiaban la religión, la comunión y la relación con una simple religión y seguir leyes. Y claro, que a los fariseos, escribas y a aquellos que estaban en el poder se les criticara con razón y con autoridad, no sentaba bien. Toda ley y todo mandamiento del antiguo pacto debe verse a la luz del nuevo pacto, de la obra de Cristo. Y los fariseos y escribas creían que Jesús con sus enseñanzas quería quitar la ley.
porque lo que decía era radical y contrario a lo que ellos enseñaban. Pero Jesús vino a hacer todo lo contrario. En el texto que ha leído Juan, en Mateo 5, 17 y 19, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Habéis visto el vídeo? ¿La ley o los profetas? ¿Sí? No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, como hacían los escribas y los fariseos, los encargados de enseñar la ley, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y quién es el más grande en el reino de los cielos? El único que puede cumplir la ley y enseñarla con autoridad. Jesús no vino a menospreciar la ley, no os confundáis. Jesús no venía a cambiar la ley, venía a enseñar el verdadero sentido de la ley, cumplir hasta lo más pequeño. Quería cumplirla con toda su plenitud, pero con todo su sentido. Y lo que quiere Jesús es que el pueblo abra los ojos y entienda cuál es el verdadero sentido de la ley, cómo se debe entender y aplicar realmente. Y eso nos da una diferencia entre lo que está escrito, la letra, y el espíritu de la ley, lo que realmente significa. En España tenemos muchas leyes. Hay una que muchas veces es controvertida y es la ley del consumo de alcohol en vía pública. ¿Habéis oído de ella? ¿Os suena más la ley antibotellón? Esa sí os suena, ¿no? Vale. Pues desde hace unos años había muchos problemas con el consumo abusivo de alcohol en las calles. Nos recuerdo las imágenes de las plazas de Madrid colapsadas con miles y miles de jóvenes que se juntaban para beber alcohol, dejando todo destrozado, lleno de basura, lleno de orines y haciendo más ruido que un partido de fútbol a las 3 de la mañana en medio de una zona residencial de Madrid. La gente poniendo contraventanas, cerrando los portales y mudándose porque eso era insoportable. Entonces el gobierno, para solucionarlo, hace una ley que prohíbe consumir alcohol en vía pública. ¿Sí? Entonces tenemos el abuelo que se levanta un martes por la mañana, sale a comprar el pan y el periódico y dice: ¿qué día más bueno de primavera? No hay nada mejor que podría hacer que comprarme una cerveza y una bolsa de patatas fritas y sentarme en el parque a leer el periódico. ¿Está bien eso? Pero entonces aparece el policía y le dice: está usted consumiendo alcohol en vía pública, 800 euros. ¿Eso se podría hacer con la ley en la mano? Sí, eso es legal. ¿Es el espíritu de la ley? No, no estaba hecho para que un abuelo no se tome una cerveza en un parque por la mañana. Está hecho para evitar el consumo abusivo de alcohol que genera otros grandes problemas. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia entre el espíritu y la letra? Sí, ¿no? El legalismo, lo que está escrito y la intención del mandamiento. Pues los fariseos se habían hecho especialistas en cumplir la letra y distorsionar el espíritu. Y Jesús viene para cambiar esto. Y en el Sermón del Monte nos da unos ejemplos clarísimos y lo explica con sus propias palabras de tal manera que todo el mundo pueda entenderlo. Y ya no va a haber más confusión. Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa era la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, o lo que es lo mismo, idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. La ley prohíbe matar.
Y matar normalmente es algo físico, objetivo y observable. Cuando tú matas a alguien, bueno, tú no has matado a nadie, ¿no? Pero cuando alguien mata a alguien, hay un cadáver, ¿verdad? Hay alguien que deja de vivir. Es algo físico observable. Sí, ya sé que hay miradas que matan. Mi mujer me puede matar con la mirada muchas veces, con razón. Pero no sé a lo que se refiere, ¿no? Cuando alguien mata a alguien, es un acto físico, arrebatarle la vida a una persona. Pero el espíritu de la ley está diciendo que cuando alguien mata a alguien, antes de eso, se han roto muchos otros mandamientos que han llevado a ese último. Antes de un asesinato hay ira, hay odio, venganza, egoísmo, orgullo, desprecio por la vida de otras personas, desearle el mal a otra persona. El espíritu de la ley es que cuando tú inicias ese camino, ya estás rompiendo el mandamiento, porque no estás armando al prójimo. Así que cuando odias a esa persona, estás rompiendo el mandamiento. Cuando tú insultas a esa persona, estás rompiendo el mandamiento. Cuando tú estás en la ducha pensando, pues le tenía que haber dicho esto o lo otro, se iba a enterar ahora si me dijera, no me hubiera pillado, estás rompiendo el mandamiento. No estás matando a nadie, pero estás actuando en contra del espíritu de la voluntad de Dios, que es amar al prójimo. Interpretado a la luz del nuevo pacto, debemos vencer el bien con amor y no con el mal. Si te quedas en la letra, puedes odiar, puedes tener deseo de venganza y puedes alegrarte cuando alguien cae enfermo o le pasa algo malo. Pero eso no obra conforme a la ley de Dios. Un poco más adelante, Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Todo el mundo sabe lo que es el adulterio? Sí, no hay que explicarlo, ¿verdad? Adulterio, fornicación, lascivia. La letra de ese mandamiento es muy clara y solo se consuma de una forma, y es física y específica. ¿Sí? Hay menores aquí, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Solo se consuma de una forma y es física y es específica. Pero el espíritu de la ley es muy diferente. Dios conoce el corazón humano y sabe los sentimientos que se alojan en él. Sabe que ante una tentación, y puede ser de este mandamiento o de cualquier otro, muchas veces no se comete el acto físico porque la oportunidad no favorece, no porque no lo deseemos. Este o cualquier otro mandamiento. Por temor a ser descubiertos, por proteger nuestra reputación, quizá miedo a las consecuencias. ¿Y qué pasaría si me pillaran? Pero si no hay posibilidad de que te pillen, ¿qué harías? Si el momento y la forma fueran propicios, es evidente que las consecuencias de desearlo y hacerlo no son las mismas, pero Dios condena tanto lo uno como lo otro, porque todo sale de una intención, de un corazón que no está rendido a Dios. Y por supuesto, llegar hasta el final de este mandamiento, de romper este mandamiento, implica romper otros muchos otros. Por ejemplo, en este caso de adulterio, la prohibición de ser infiel, antes de llegar ahí hay que ver otros vicios y fallos. Hay mentira,
o hay engaño, hay egoísmo, hay lujuria y otras cosas similares. ¿Qué revela todo eso? Que aunque tú no rompas el mandamiento, revela un corazón que no está en conforme a la voluntad de Dios. Revela un corazón que no quiere servir a Dios, sino que sirve a sus propios intereses. No es una persona que tropezó y cayó. Esa persona ha recorrido muchos escalones de esa escalera para llegar hasta donde llegó. Alguien con un corazón licencioso, alguien que está alejado de Dios. Y ahora sí nos asomamos a la cima de la montaña rusa, hermanos y hermanas. La reflexión de hoy es muy clara y muy sencilla. Examínate y sé sincero contigo mismo o contigo misma. Ya no te digo que seas sincero con Dios, porque a Él no le engañas. ¿Intentas cumplir la letra de la ley o intentas cumplir con el espíritu de la ley? ¿Intentas obedecer y agradar a Dios en una relación con Él o cumples leyes, palabras y legalismos? Por ejemplo, ¿lees la Biblia con agrado para tener un tiempo de comunión con Dios? ¿O tienes que dedicar esos minutos porque si no tienes remordimientos? ¿Obedeces los mandamientos porque crees que son buenos para ti y porque amas a Dios? ¿O es por el miedo al castigo? ¿Vienes a los domingos a la iglesia a cantar alabanzas o traes el domingo a la iglesia una semana de adoración? ¿Te conformas con obedecer a Dios superficialmente? ¿O tu vida intentas que sea un reflejo de alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo? Yo no quiero ser un hipócrita, supongo que todos tenemos un poco de las dos, ¿verdad? Sabemos lo que está bien, pero luchamos. Pero hermanos, lo que no puede ser es que queramos tener un pie en el mundo y otro en el cielo. Nuestras piernas no llegan a tanto. No podremos tener un pie en la carne y otro en el espíritu. ¿Crees que Dios puede aprobar eso? Recordar esto. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Jesús, mientras estuvo en la tierra, no rechazó ni juzgó a ningún pecador arrepentido. No lo hizo. Recordar a la mujer sorprendida en acto de adulterio, que le iban a apedrear, y que le dice Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y la mujer que ungió los pies con perfume, que le dice: esta mujer ama mucho porque se le ha perdonado mucho. O sea, que era muy pecadora. Y con Zaqueo, un traidor y un ladrón: vamos a comer a tu casa. Y allí se encontró la aceptación, la restauración y el perdón. En cambio, ¿con quién Jesús no pasaba una? ¿Con quién Jesús se mete y arremete una y otra vez? Y los juzga y los denuncia públicamente. Con los religiosos de su tiempo. Con las personas que debían representarle ante el pueblo. Con las personas que debían guiar en su pueblo en la santidad y en el cumplimiento de los mandamientos. Los fariseos y los publicanos, los guías ciegos. Dejadme que os lea unos versículos de Mateo 23. No hace falta que los busquéis, pero os podéis seguir ahí.
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Estas eran personas que querían cumplir con la letra de la ley. Personas que observaban los mandamientos y que se justificaban a sí mismos. Pero habían distorsionado la ley de Dios y su corazón estaba lejos de él. Dice Jehová en Jeremías 17:10: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Hermanos, poner en una mano todos los mandamientos y en la otra vuestros corazones, vuestros deseos, vuestros anhelos, vuestras pasiones, lo que realmente te importa. Y mirando las dos cosas, mira si lo que está en tu corazón está dispuesto a cumplir con la ley de Dios o con el espíritu de la ley de Dios. Si no tienes dioses ajenos delante de ti, si realmente no hay nada que le quita el primer lugar a Dios, si realmente honras a tus padres y a tu madre, no solo digo que no le faltes al respeto, sino que estás agradecido o has perdonado, o vives una vida que les glorifica. No si no matarás, sino si realmente en tu corazón no hay odio, no hay resentimiento y no hay malos deseos, sino la búsqueda del perdón y el amor a los que te rodean. No si no cometes adulterio, sino en tu vida hay un verdadero esfuerzo de fidelidad de manera radical. Todas estas aplicaciones y muchas más son las que vamos a ver a partir de la semana que viene. Así que mirémonos y decidamos honestamente si estamos viviendo conforme a la letra de la ley o conforme al espíritu de la ley. Vamos a orar. Señor, ¿quién puede cumplir toda la ley? Si delante de ella lo único que podemos decir es que somos pecadores, que fallamos una y otra vez. Pero tú bien sabes que el problema no es cumplir la ley, sino los deseos de nuestro corazón. Solo tú puedes cambiar los corazones y capacitarlos para vivir vidas que te agraden, no cumpliendo un mandamiento, sino amando, Señor, agradando tu corazón. Tú, Señor, sabes lo que hay en nuestros corazones.
y eres el único que puede cambiarlo. Ayúdanos a cumplir tu ley por amor a ti y por amor al prójimo. Ayúdanos a amarte a ti, entendiendo que tú todo lo que nos ordenas es porque nos amas y porque quieres bendecirnos. Y como reflejo de eso, que podamos salir al mundo, llamar a los demás de corazón, no como hipócritas, sino como gente que realmente, como hijos tuyos que realmente quieren agradarte. Y les mueve el mismo espíritu que movió a Jesús y le llevó a entregarse por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora ayúdanos a cumplirla, porque solo podemos hacerlo con tu ayuda. No tenemos la fuerza, Señor. Pero gracias porque tú nos prometes esa ayuda. Todo esto lo dejamos en tus manos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.